Comenzamos la charla del día de hoy. Es eh, sobre las conversaciones y el líder, el mentoring como modelo y apertura al aprendizaje. Una charla de Nora Tasistro, que por gripe de Nora, que a pesar de la gripe está online, la va a dar Mariana Lozano, y bueno, pero la vamos a ir comentando, nosotros preguntando y Nora comentándola. Mariana, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes en esta serie de charlas que tratan de abordar la forma de conversar con nuestros equipos y la forma de liderar, no solo nuestros equipos, sino nuestro espacio laboral. Esta cuarta charla se basa en las conversaciones de mentoring, ¿no? En el proceso de mentoring. Vimos que en la segunda charla hablábamos sobre las conversaciones con uno mismo, la importancia que eso tiene en el liderazgo de uno mismo y el impacto en los equipos. La segunda, en las conversaciones de feedback y su importancia en el liderazgo de los equipos internos. Y esta tercera va a hacer referencia a los procesos de mentoring, tomados en cuenta como conversaciones que apuntan a la formación y al desarrollo de nuestros equipos de trabajo. Pero, ¿qué es el mentoring? Algo que nosotros lo usamos mucho en las empresas, quizás en el ambiente de la medicina se use más el término de discípulos, ¿no? Esto ya viene, digamos, cuenta en la mitología griega que en la Odisea, Ulises, cuando tiene que ir a la guerra de Troya, le cede a su gran amigo Mentor la educación y el cuidado de su hijo Telémaco para que cumpla su rol en su ausencia. Y de ahí Mentor se convierte en el consejero, en el profesor, el sabio que acompaña a Telémaco en su desarrollo. Y desde ese momento se usa esta palabra de mentoring para acompañar estos procesos de desarrollo. Pero, a ver, cuando hablamos de mentoring, hacemos referencia no solo en una forma unidireccional, en donde hay una persona que tiene todo el saber y otro el que lo toma, sino que es un proceso integral, en donde se busca el crecimiento y el desarrollo del mentí, en este caso la persona que nosotros acompañamos para desarrollar, para que se forme, pero al mismo tiempo el desarrollo y el crecimiento del mentor. Hay un crecimiento armonioso de mentor y mentí que se da en este proceso. ¿Por qué? Porque integra dos cauces de saberes. Uno, el del experto, el experto que por su saber hacer, por su experiencia, por los años, por haberse golpeado muchas veces y haberse dado cuenta que esa puerta no abría, ¿sí? O era mejor no abrirla, transmite un saber hacer que también transmite ese ADN de saber, a ver, ese ADN que marca más las competencias genéricas, podríamos decir, si estamos hablando dentro del ambiente de la cirugía, ese abordaje al paciente en cuanto a entrega y está presente, digamos, ese marco ético que tiene que tener en todo abordaje con el paciente, el basar digamos, su saber hacer en las últimas publicaciones y en lo último que se está haciendo en medicina. Eso es lo que quizás es el ADN del saber que el experto trata de transmitir, pero se confluye con el saber del aprendiz que trae la frescura de lo nuevo, el que se permite realizar determinadas preguntas en áreas que ya las preguntas no existían y que permite cambiar determinadas cosas para adaptarse al entorno, para ir adaptándose a eso nuevo que ocurre y que al mismo tiempo se transforman en los conectores de ese contexto al que quizás yo en un rol de mentor no voy a poder llegar y tener un abordaje profundo. Por eso decimos que el mentoring integra dos cauces de saberes, no es unidireccional. Y el mentor, al mismo tiempo, se transforma como referente de un modelo de liderazgo. ¿Y por qué? El líder mentor acompaña, no marca lo que se tiene que hacer en un ítem de puntos que hay que seguir, sino que acompaña un proceso generando un caldo, un contexto,
un clima emocional que permite en el mentí desarrollar determinadas competencias y trabajar en eso que está faltando, pero a través de un modelaje. Nos veíamos en la primera charla que había dado Mariano Jiménez, en el sentido de que el cirujano joven hoy no quiere que le enseñen a lavarse antes de operar, sino que ver que la persona que le está enseñando se ha lavado antes de hacerlo. Modela con el ejemplo, también desafía de qué manera diferente podemos hacer las cosas, cuestiónenlo, díganme qué otra forma podemos abordarlo si hay algo que no está funcionando, y si está funcionando, cómo hacerlo mejor. Y si vemos que se necesita generar una nueva forma de hacer las cosas, y con nuestra práctica vemos que es bueno un cambio, instruye, forma, genera escuelas de formación para transmitir ese saber, pero a través de una alta escucha. Y la escucha no es solamente poner el oído, la escucha es trabajar esta brecha entre lo que uno dice y lo que la persona percibe. ¿Desde qué lugar? Al ser un enfoque que facilita la transformación, yo tengo que generar un espacio en donde pongo mis pies en ese espacio del otro para poder entenderlo, para desde allí permitir que esa persona se transforme con esto que yo le quiero brindar. ¿Y desde qué lugar? Evaluando procesos y resultados. Recuerdan que en una de las charlas nosotros decíamos que estas conversaciones con uno mismo, en donde trata de generar esos espacios de evaluar resultados que no funcionan y al mismo tiempo analizar procesos de que por qué eso no está funcionando, también se tiene que dar en un proceso de mentoring. Yo estoy viendo un resultado que no es el que yo estoy esperando y tengo que analizar un proceso de que por qué esto no se está brindando. Y a través de competencias conversacionales básicas que siguen siendo, y nosotros ahora vamos a ver más en profundidad, la indagación, la escucha y la propuesta poderosa. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de indagación y propuesta? Cuando yo propongo, yo aparezco y hablo para ser escuchado. Esto lo veíamos el año pasado, en donde yo hablo para que los otros escuchen lo que tengo para decir, hablo desde mis inquietudes, doy a conocer la forma en que veo la situación, expongo una determinada forma de ver el problema o de ver el abordaje que yo quiero llevar adelante. Cuando yo indago, hablo para escuchar, no es un interrogatorio. Si yo tengo un problema, por ejemplo, en que considero que mi asistente no maneja la agenda mía de trabajo de la forma en que yo quisiera que lo haga, comenzar con preguntas directas: ¿por qué no está bien realizada esta tarea? ¿O por qué se saltó un determinado compromiso? Va a inhibir a esa persona a que aparezca, porque lo que yo tengo que tratar es que esa persona revele las inquietudes. ¿Por qué no manejó la agenda de la manera en que a mí me parecía más adecuado? ¿Cuál es el caldo en que esa persona se desarrolla? ¿Qué cursos de acción considera más adecuados para yo poder mostrarle desde mi posición que los cursos de acción que esta persona eligió para llevar adelante no son los que yo considero más adecuados y necesarios para solucionar el problema? Miremos entonces más en profundidad, digamos, estas modalidades. Cuando yo tengo una buena proposición, yo tengo que utilizar ambas modalidades del habla. No puedo estar proponiendo. Quizás venimos de una cultura solamente, ¿no? Venimos de una cultura en donde es más importante tener toda una serie de respuestas para determinados problemas, pero no comenzar a hacerse preguntas de por qué llegamos aquí, cómo ven ellos, si ven el problema de la misma manera que lo estoy viendo yo. Entonces, digamos, una buena proporción de utilizar estas dos modalidades de proponer e indagar generan un mayor poder en nuestros abordajes. Ahora, si iniciamos nuestra conversación con una proposición directamente, en donde ya la otra persona, en este caso el mentí, sabe cuál es mi inquietud, mi deseo, digo, no te veo bien, yo tenía
perspectivas para vos, si estoy hablando con un miembro de mi equipo, en donde debería desarrollar un determinado tipo de carrera, hasta con un perfeccionamiento afuera, pero no veo que lo estás haciendo. Si yo ya propongo y doy a ver lo que yo espero para esa persona, muy probablemente la otra persona se cierre a mis inquietudes, porque difícilmente, si yo no habilito el espacio para las preguntas, la otra persona, el mentí, va a iniciar preguntas para indagar, bueno, quizás yo no es el desarrollo de carrera que quiero, o quiero algo diferente, no estoy abriendo el espacio para codiseñar un espacio de desarrollo conjunto, no dejo aparecer a la otra persona. Entonces, en una conversación, cuando nosotros decimos que es importante mantener este equilibrio entre proposición e indagación, estamos haciendo referencia precisamente a esto, a no salir directamente con lo que nosotros tenemos en mente para esta persona, sino permitir esta danza en donde aparece el otro, pero va a poder aparecer en la medida que yo indague, no realice un interrogatorio. Un tercer punto es que si primero escuchamos y pedimos que el otro muestre sus inquietudes, tendremos, digamos, más elementos para conocer realmente a partir de dónde esta persona está parado, qué es lo que quiere, y me puedo acercar a los objetivos más directamente y generar lo que nosotros llamamos propuestas más poderosas, y que lo vamos a ver en detalle más adelante. Una propuesta poderosa se basa desde el lugar en donde está parado el otro. Esto lo podemos ver en distintos modelos de liderazgo, en donde vemos que los líderes que logran mayores resultados son aquellos que nosotros decimos ponen los pies en el barro, conocen de qué están hablando, y el que escucha interpreta que esa persona sabe de lo que está hablando, se siente escuchado porque se siente interpretado por lo que está diciendo. Y eso lo logramos a través de la indagación. Indagar no es solo, por eso, digamos, hacer preguntas, meterse en el tema, conocer las inquietudes de ese otro. Otro elemento muy importante es que, digamos, generalmente usamos más la proposición que la indagación, porque aprendemos muy tempranamente a vivir desde las respuestas y no desde las preguntas. En un texto que me acercara Nora para esta presentación, la madre del premio Nobel de Física, el Nobel de Física Isaac Rabi, le decía siempre cuando él venía del colegio, ¿qué preguntaste hoy en clase? Y eso a él le generó un espacio de aprendizaje totalmente diferente, en donde no quería ser el mejor, ni saber todo integralmente, sino ¿qué se cuestionaba? ¿Qué preguntas tenía a partir de lo que se le había enseñado? Esto lo vemos también en el sistema educativo de Finlandia, en donde la forma de evaluar es cuestionando lo que se sabe y no respondiendo precisamente todo lo que se le ha enseñado. Eso se supone que se tiene como base, pero el aprendizaje real es cuando yo dialogo con eso que acabo de conocer. Esta propuesta de la importancia de las proposiciones poderosas, digamos, para que tengan alto impacto, lo que acabamos de decir, esta proposición no tiene que estar solamente bien estructurada y en donde yo hablo en forma prolija, bien, o manejo todos los elementos de la oratoria, sino que tiene que estar basada en el otro. Yo tengo que conocer la realidad de mis residentes, tengo que conocer la realidad de mis equipos, de los jóvenes médicos que trabajan conmigo o no tan jóvenes, para poder hablarles desde ahí sobre lo que yo quiero. Ahí se genera una proposición poderosa porque la otra persona me escucha porque también se siente escuchado. Y ahí se comienza a generar un diálogo. Muy distinto es si comenzamos a introducir en este diálogo entre mentor y mentí proposiciones superficiales. ¿Y qué decimos cuando son proposiciones superficiales? En donde solo me baso en lo que voy a decir, no tengo en cuenta al otro y me esmero mucho en generar un relato que sea prolijo y profundo y ver nada más mi forma de plantear el tema.
estas proposiciones superficiales que tienen en cuenta nada más mi mirada, quizás se basa en una forma quizás muy narcisista de ver de que lo único verdadero es lo que yo estoy diciendo, y el otro no tiene una cabida en este sistema. Muchas veces hemos visto a través de estas charlas la importancia de incorporar al otro, no solo porque yo esté de acuerdo, esto no significa, digamos, considerar al otro no significa que yo comparta, pero sí es muy importante que yo lo entienda, porque si entiendo los procederes de esta persona, puedo llegar a evitar problemas a futuro, puedo llegar a diseñar espacios para que, si es una persona altamente tóxica, poder insertarlo de una manera diferente, y si es una persona con alto potencial, lo puede integrar desde la mejor manera. Entonces, fíjense acá la diferencia entre una proposición poderosa y una proposición superficial. Y otro elemento importante de la propuesta es que la proposición es siempre conjetural, un poco lo que acabo de decir, en el sentido de que yo no tengo la verdad. Digamos, hoy considero que esto es lo mejor y desde mi punto de vista me baso en estos datos y tengo estos estándares porque considero que es lo mejor. Pero si me ofrecen digamos, una interpretación que la considero más poderosa y que veo que es más viable y que es mejor, muy fácilmente, y esto lo vemos en las ciencias, luego esta proposición puede cambiar. Entonces, las proposiciones son conjeturales. Yo no estoy hablando desde la verdad y se tiene que hacer lo que yo digo porque siempre se ha hecho así. Las cosas cambian, las formas de llevar adelante cambian, los estándares cambian, y estas verdades, transformadas en proposiciones, también cambian. ¿Qué pasa con la indagación? La indagación, yo creo que sobre todo, estaba reflexionando cuando iba a hacer esta charla, se ha abandonado en cierta forma en el ejercicio de la medicina. Quizás antes, en la conversación médico-paciente, los médicos estaban acostumbrados a hacer preguntas porque además no había un gran avance en tecnologías, el médico tenía que saber muchos detalles del paciente, que hoy los da por hecho porque le llegan todos los informes como más informatizados, pero las preguntas, esta forma de preguntar y de cuestionarse, no solo se tiene que ejercer desde otro lugar con el paciente para tener una visión integral, sino que es fundamental hacerlas en los propios equipos de trabajo. Es el punto de inicio, el tema de las preguntas, para generar aprendizajes y desplazamientos diferentes. Si yo habilito las preguntas en mis espacios de trabajo, voy a permitir que los miembros de mi equipo, los médicos jóvenes, se permitan cuestionar cosas que quizás se venían haciendo desde hacía mucho tiempo y nadie se preguntó por qué se venían haciendo de esa manera, o porque se podrían hacer diferente quizás, o a alguien se le ocurre algo distinto. Si genero ese espacio en donde se permite indagar, porque yo como mentor comienzo indagando, por este modelaje que hablábamos antes, los propios mentees, que son estas personas a las que yo voy formando, que quizás en medicina se ven más como los discípulos, los que se forman generando distintas, cada uno con su estilo, pero que tienen como un pincel que los pinta de un color similar por este mentor, se van a permitir preguntar. Entonces, en la indagación es fundamental la pregunta, que la olvidamos muchas veces, no la tenemos en cuenta, nos perfeccionamos mucho en las respuestas y nos sentimos incómodos en el manejo de las preguntas. Nos tenemos que formar en este saber hacer preguntas, porque también nos cuesta mucho administrar las respuestas, porque si yo estoy preguntando a una persona, te veo mal, no sé qué te está pasando, con la respuesta que se viene, muchas veces no sabemos cómo procesarla. Entonces, fíjense, en estas situaciones es muy importante el trabajo que uno tenga, el diseño que uno haga para estas conversaciones de mentoring. Y las preguntas que uno comienza a hacer, porque hay que tener mucho cuidado también con el sentido común, ¿no? A ver, el sentido común nos permite generar lo que nosotros llamamos el trasfondo compartido de piedad. Es obvio que yo no tengo que estar diciéndolo constantemente, pero muchas veces
este orden que nos proporciona el sentido común, o lo obvio, nos impide ver que hay cosas que han cambiado. Y en la primera charla de Mariano Jiménez, cuando decía que los jóvenes, y me voy a mis anotaciones para no, el 60% de los jóvenes menores de 40 años consideraban que no eran tenidos en cuenta al momento de la toma de decisiones, se contrastaba con el 93% de los mayores de 45 años que decían que sí lo tenían en cuenta. Entonces, fíjense que a veces hay espacios de sentido común que nosotros consideramos que estamos todos pisando el mismo territorio. Y estamos muchas veces en lugares diferentes. Lo que para mí una oferta hacia un médico joven puede ser la mejor oferta que yo le puedo hacer, porque en mis 30 años hubiese sido lo mejor, o 20 y pico, lo mejor que me pudiese haber pasado. Hoy quizás, para un médico joven, en donde hay otro equilibrio de disfrute, familias, parejas, amigos, puede no serlo. Entonces, cuidado con el sentido común al momento de indagar, porque hay cosas que nosotros damos como hechas, como dadas, y que no son tales. Un tercer punto importante al momento de la indagación es este tema de la duda. La duda es como un paso siguiente al tema de la pregunta, en donde yo ya trato de generar un espacio, de poner en duda, digo, ¿y esto que estamos haciendo? ¿Es lo mejor? De acuerdo a la evaluación que hemos hecho, no sé, en los últimos Ateneos de mortalidad, de lo que ha sucedido, ¿podemos poner en duda determinados saberes y cambiarlos? La duda es un gran aliado en estos procesos de aprendizaje, en estos procesos de desarrollo, porque me permite subir un umbral, me permite avanzar en el desarrollo de mis equipos. Con respecto a la indagación y la escucha, digamos, vemos que muchos de los problemas tienen una relación directa con esta dificultad para escucharnos. Y decíamos que escucharnos no es solamente oírnos, escucharnos es tener en cuenta que partimos de mundos distintos y tengo que trabajar esa brecha que me diferencia entre un mayor, en este caso, siguiendo el ejemplo anterior, un mayor de 45 años con otro contexto, criado en otro sistema, con otra cultura, con otra historia, y estos médicos más jóvenes, menores de 45 años. A ver, tengo que trabajar esta brecha de escucha. Lo que yo digo es interpretado de otra manera quizás por ese que me está escuchando. Y cada vez que nos permitimos comprender a ese otro, quizás empezamos a darnos cuenta qué nos cuesta, ¿no? Y qué nos cuesta asimilar de esa diferencia, y ya no lo vemos al que piensa distinto como la encarnación del mal o es un incoherente, sino ¿desde dónde me está hablando? Para que yo quizás pueda aparecer con una propuesta poderosa y diga, mirá, me parece que no tiene fundamento, o pueda decir, me parece que lo que vos estás diciendo realmente es muy poderoso y lo tomo, y lo uno a esta bolsa de saberes que yo estoy tratando de transmitir a ustedes como equipo. Entonces, fíjense que es muy importante esto de no juzgar al otro y ponerlo en un lugar de enemigo, sino de decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí con esto? Porque si nos ponemos a indagar en su contexto, en su historia, el otro termina siendo comprensible. Vuelvo a repetir, no significa que nosotros compartamos esto, pero es muy importante comprender desde dónde parte el otro para evitar muchas veces lo que yo llamo esto del frontón, ¿no? En donde uno dice algo y vuelve lo mismo y dice, y no puede generar un juego en donde haya una armonía de saques, ¿no? En donde uno empieza a jugar, porque no ha habido una indagación desde a dónde. Yo le estoy exigiendo quizás cosas a este asistente para que me maneje mi agenda, y no he indagado previamente cuál es el contexto, qué es lo que interpreta esta persona como correcto, si es solamente marcar las fechas de acá a fin de año. Al indagar yo puedo enterarme qué es eso, y no es hacerse cargo y llevarlo puesto esta necesidad de afrontar los problemas, de reagendar, de solucionar los temas como yo estoy previendo.
Esto, digamos, significa que estamos conviviendo en un espacio en donde yo tengo que escuchar, pero también, digamos, vivir en un espacio impone restricciones y yo tengo que generar un sistema. Recuerdan que antes decíamos cómo tenemos que demandar determinados comportamientos y objetar otros de acuerdo al sistema que yo voy delimitando. Y una de las herramientas fundamentales para realizar todo esto es la indagación, que muchas veces nos olvidamos y construimos nuestro abordaje, sobre todo en este caso con el mentí, desde las proposiciones. A ver, como líderes mentores, sería esperable que nuestras propuestas sean poderosas, es decir, alimentadas desde una indagación previa. Esto que decíamos, la importancia de conocer el mundo del otro al momento de aparecer con lo que tengo para decir. Nuestro saber no nos constituye en dueños de la verdad, sino en profesionales competentes en sostener propuestas poderosas y siempre conjeturales. No existe algo ya dado y para siempre. Hoy es lo mejor, estoy abierto a escuchar otras propuestas poderosas que puedan alimentar y enriquecer lo que se está diciendo. Cuidarnos del sentido común que esperamos en nuestro residente, limita nuestra indagación y nos limita en conocer del otro en su realidad. ¿Cuánto nos obligamos a dar respuestas en lugar de poder sostener preguntas? Creo que nos formamos muchas veces en tratar de ser el mejor, de tener la mejor respuesta, y no de sostener una pregunta y de con el otro llegar a una verdad, entre comillas, construida, ¿no? En ese saber hacer nos cuesta mucho. ¿Y cuánto modelamos la posibilidad de aprender desde la pregunta? A ver, esto que me está diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está faltando? ¿Qué no ve esta persona que me está haciendo esta pregunta? ¿Y cómo puedo ser yo más poderoso en responderla y en fundamentarla? ¿Y cuánto modelamos a partir de poner en duda creativa lo que hacemos y cómo lo hacemos? ¿Cuánto nos permitimos movernos? ¿Cuánto nos permitimos el cambio? Habilidades que a veces nos cuestan tanto porque nos anquilosamos en un espacio en donde nos sentimos seguros, en donde ya tenemos aprendido una determinada forma de hacer las cosas, en donde tenemos hasta una determinada posición que nos valida, y salirnos de ese espacio puede resultar muchas veces peligroso si no se lo sabe realizar. Y cuando indagamos en el otro para poder escucharlo, entenderlo desde allí, ¿cómo modelamos? A ver, ¿y cómo modelan los líderes mentores? Primero, entender desde dónde me habla la persona que tengo enfrente. Este mentí al que yo quiero formar, al que yo quiero desarrollar, ¿desde dónde me está hablando? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál ha sido su formación? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿No? Cuando yo le hablo, ¿desde dónde le estoy hablando? ¿Soy claro desde dónde le estoy hablando? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué inquietudes tengo yo para con él? Cuando yo le estoy hablando, ¿desde qué emocionalidad lo siento? ¿Está resentido porque quizás promesas que di sin darme cuenta y no las cumplí? ¿Está resentido por un sistema que no es impecable en el cumplimiento de las promesas? ¿Cómo me hago cargo de ese espacio y cómo me hago cargo de ese espacio emocional para hablarle, ¿no? ¿Desde qué emocionalidad hablo yo? Yo estoy en la misma emocionalidad en donde digo, sí, bueno, está bien, pero mira, acá no se puede hacer nada y voy por quizás hasta por la resignación, o hablo desde otro lugar, como tengo que trabajar mi emocionalidad para poder hablarle a una persona que quiero formar, que quiero desarrollar. ¿Cómo puedo escuchar su corporalidad? Porque cuando hablamos de corporalidad, muchas veces vemos esa persona que está, mira para abajo, no nos ve, está con el fruncido, las manos como duras y tensas, y nos damos cuenta que está así, pero en ningún momento se nos ocurre indagar porque no sé con qué me va a venir, mejor dejo que pase. Y muchas veces lo que estoy generando es una bola de nieve cada vez más grande que se termina viniendo encima y a veces se nos termina viniendo encima de todos, ¿no? Entonces, el cuerpo muchas veces, esta corporalidad, es buena escucharla a tiempo porque me permite adelantarme y evitar problemas mayores. Y también escucharme en mi corporalidad, a ver cuáles son mis tensiones, si estoy rígido, si estoy fluido, si tengo que prepararme corporalmente, si tengo que dar una vuelta a manzana antes de mantener esta conversación, qué es lo que tengo que hacer.
y cuáles son las acciones que están involucradas en lo que me dice. ¿Qué acciones concretas me está diciendo cuando no se siente validado o siente que no tiene un futuro aquí? ¿Qué acciones él está esperando dentro de mi equipo? ¿Qué acciones yo le estoy proponiendo en base quizás a esas expectativas? Porque las preguntas, cuando yo, fíjense, Nora aquí quiso poner como un ejemplo de preguntas que son totalmente habilitantes de espacios de trabajo y que no son respuestas, son preguntas, porque las preguntas habilitan a formas distintas de ser, de generar equipos, de presencia, y permiten generar un nuevo espacio de trabajo con seres autónomos que pueden generar propuestas novedosas y generar un espacio común que los contenga. Me gustaría, Nora, darte quizás un momento para que generes un aporte en caso de que quieras brindar tu mirada sobre este tema o si abrimos el espacio para las preguntas. Me siento muy bien representada con tu presentación, así que muchas gracias, Mariana. Queríamos como poner el valor de la pregunta, ¿no? En este espacio del mentoreo, que tal vez uno cuando escucha qué es mentorear supone que alguien habla y el otro escucha. Un poco también lo que decíamos con el tema del feedback, ¿no? Y lo que estamos proponiendo es una articulación donde el que tiene el saber, a partir de las preguntas, genera este espacio, esta trama, entre el propio saber y las inquietudes del otro, ¿no? Y desde ahí consideramos que es poderoso el trabajo. Así que bueno, abiertas las preguntas o comentarios que nos quieran hacer. Bueno, estamos abriendo entonces el espacio para las preguntas. Bueno, mientras esperamos que vayan... Bueno, yo en realidad tenía una, pero espero. Dice, excelente, Mariana, quisiera saber cómo lo implementan en la carrera de medicina. Como docente me interesa porque ahí es donde nacen nuestros futuros residentes. Bueno, yo si querés la pregunto, pero la contesto más yo porque ustedes no saben lo que pasa en medicina. En medicina, como yo creo que en casi todas las carreras universitarias, pero específicamente en medicina, la enseñanza de esto es cero, absolutamente cero. Creo que que, a ver, creo que lo que vos has dicho es muy cierto en todo, pero a mí lo que me tocó mucho es el tema de las preguntas, que tenemos una cultura donde el que pregunta está mal visto. Sos un preguntón, si no entendiste, sos tarado. O sea, vos fíjate que hay una cosa muy interesante. Cuando vos vas a un congreso en Argentina, nadie pregunta. Y cuando termina el congreso, el curso, la charla que vos das, la gente se te acerca a preguntarte. En Estados Unidos, en otros lados, en Europa, te matan a preguntas. Y por más que vos sos en teoría un invitado, que todos te tratan muy bien porque sos un invitado, las preguntas son incluso durísimas. Y con planteos realmente que a veces te dejan pensando. Yo ahí aprendí una frase de uno de mis mentores, Horacio de Agostino, que cuando te hacen una pregunta que realmente ni sabes la respuesta, la primera cosa es, muy buena su pregunta. Que en realidad no es que sea tan buena, sino que te estás tomando tiempo para ver qué le contesto al tipo porque me desarticuló. O sea que... Bueno, pero ha sido buena la pregunta. Claro, realmente. Entonces la pregunta, el tema es, la pregunta es, o el comentario es, ¿hay algo en la formación en medicina? La respuesta es nada, sino todo lo contrario. Si no, se condena al que pregunta. No sé, comentario de ustedes, Mariana, Nora. Yo acá estoy viendo también comentarios de Marilina Melo, donde dice que no se pregunta por temor a preguntar, por el miedo, ¿no?, que esto genera, y dice que bueno esto del balance entre proponer e indagar, que no es tan común. Y yo creo que la respuesta parte por ahí, lo tomo como pregunta y como respuesta al mismo tiempo. Es el miedo, porque también el que pregunta es penalizado, y es penalizado a veces desde la escuela, ¿no?, en donde, pero no seas preguntón, no preguntes más, pero porque el docente muchas veces,
o ciertos docentes, no quiero generalizar porque las generalizaciones no me gustan, que se sienten desarticulados en su ponencia, ¿no? Porque están acostumbrados a bajar una determinada línea y que esa línea se cierre, y no a sentirse en ese diálogo con el otro y sentir que lo que sabe puede estar cuestionado y lo tiene que fundamentar desde otro lugar, ¿no? Y también la penalización de estas preguntas que ponen en duda determinados saberes y determinadas posiciones que para muchas personas no saben cómo administrar si eso cambia, ¿no? O cómo adaptarse a ese cambio. Entonces, la pregunta es penalizada para que el cambio no se genere. Y cuanto menos se pregunte, mejor, ¿no? Esa es mi mirada. Te dejo a vos, Nora, el espacio porque quizás tengas algo más interesante para decir. Sí, comparto lo que decís, que también lo decíamos en la presentación, la escuela de alguna manera ya nos prepara para eso, ¿no? El chico que pregunta mucho puede llegar a ser molesto. Y creo que también cuando uno va creciendo, va ubicando el poder del lado del saber, y como si el saber poderoso fuera mostrar lo que sé, y no habilitar preguntas con lo que sé. Un poco lo que nosotros tratamos de mostrar con esto es que un mentor tiene un saber, tiene una expertise, tiene un caudal de saber. Lo que decimos es que para lograr transmitir ese saber no es suficiente solamente preparar la buena forma de cómo transmitirlo, porque esa buena forma puede estar alejada de quien es el receptor de ese mensaje, y entonces después nos quejamos de que no logramos en el otro aquello que nos proponemos. Y ahí lo que decimos es que nos faltó un paso, que es conocer cuál es el mundo de ese otro. Esto que decía Mariana, poner los pies en el lugar donde el otro pisa. Y a partir de esa indagación que me permite conocer al otro, yo puedo articular mi saber de manera tal que haga una trama con el saber del otro. Y entonces frustrarme menos, porque en realidad lo que estamos buscando con esto es generar un espacio donde crezca aquellas personas a las que estamos desarrollando, ¿no? Así que creo que son las dos cosas, el miedo y también que vamos creciendo y nos va creciendo el narcisismo del lado de la respuesta, ¿no? De, bueno, está bueno cuando yo respondo y muestro que sé. Responder con una pregunta pareciera que deja como un espacio incierto, incómodo. Tengo dos comentarios. Agregar una frase que leí que me parecía muy buena, que dice que la arrogancia de mi sabiduría no se transforme en ignorancia, ¿no? Y llega un punto en que empieza a no ser bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, Silvia, que estás aquí para que hables directamente, y si genera vergüenza el desconocimiento, es muy interesante que uno abra el juego mostrando el desconocimiento de los de la esfera del otro. Felicidades y saludos. Y Gonzalo Calvo, que agrega ¿qué pasaría si el expositor bajara del escenario y caminara hasta el fondo como si fuera parte del entorno y no el foco de atención? Un desafío en la enseñanza de nuestros médicos. En definitiva, cuando vos decías, Mariana, y te paso la pregunta de Gonzalo, cuando vos decís escuchar al otro, ponerte en los pies donde pisa el otro, está, como decía Nora, en definitiva, no es yo estoy acá y vos estás acá. No es lo mismo, no es preocuparte por el otro, ocuparte del otro. Bueno, lo que pasa es que son espacios que hay que administrar de forma diferente, y hay un aprendizaje, vos lo marcabas en los congresos, donde hay un aprendizaje en que cada uno, a medida que va participando, aprende una forma de participar. Y lo que es muy disruptivo, digamos, salirse de esa horma, puede ser muy peligroso para la persona que quiere salirse de esa horma, porque normalmente empieza a ser cuestionado. Entonces, hay que generar un espacio que se articule progresivamente y con consenso que permitan el avance de nuevas formas, porque si no el riesgo puede ser alto de que sea penalizado y que eso se trunque mal porque no se entienda. Porque, a ver, yo no digo solamente que el otro no lo entiende, sino que uno tiene la obligación como líder
de ir formando a ese otro que me tiene que escuchar. Es un poco lo que hablábamos, el ponerse en los pies del otro, es que ver el momento en que ese otro está preparado para recibir el mensaje que yo tengo para decir. Porque quizás es una idea genial, pero no tiene las distinciones para entenderme. Lo interpretan como una amenaza, lo interpretan como algo, como que quiero hacer un show off de algo y no una nueva metodología de enseñanza. Lo ven como una forma narcisista quizás, porque me evalúan desde el lugar del otro que lo ve como una exposición narcisista y no lo ve como algo para acercarme. Entonces, cuando decimos estar en los pies del otro, significa evaluar en qué situación está este otro, qué distinciones maneja, a ver si me va a poder entender. Porque tengo que yo trabajar en ese otro, en ese contexto, y en este caso, si hablamos de un mentí, tengo que trabajar en esa persona para que cuando yo diga lo que diga, eso llegue. No sé si he respondido. Como estoy aprendiendo el tema de las preguntas y las respuestas, les voy a hacer ambas dos preguntas muy cortas y espero respuestas cortas. ¿Todo jefe es mentor? ¿Todo mentor es jefe? ¿Nora? No. Es lo mismo que si hablamos si todo jefe es un líder, ¿no? Creo que tanto el liderazgo como el mentoreo son competencias a desarrollar. La jefatura tiene que ver más con una estructura formal que cualquier tipo de organización ocupa un determinado lugar. De ahí a derivar o a devenir en mentor, necesita desarrollar ciertas competencias que son diferentes, se para desde un lugar distinto. En esto, una de las primeras transparencias trataba de mostrar esto, ¿no? Esto de acompañar, de facilitar, de desarrollar. No necesariamente un jefe trabaja desde ahí. ¿Un comentario más, Mariana, del tema? No. Y lo que comparto totalmente, digamos, son espacios que hay que desarrollarlos. Uno llega a una posición, pero se transforma en líder o se transforma en mentor por un trabajo personal de desarrollarse individualmente para lograr esa posición. Esas posiciones se logran por mérito, no te las da nadie, por mérito propio, ¿no? Me refiero, de mucho trabajo personal con uno mismo, en donde trabaja ese espacio de liderazgo, por eso quisimos empezar por este espacio de liderazgo con uno mismo, y entonces ahí comienza el liderazgo con el otro, y cuando uno mentorea a alguien, hay un trabajo muy importante de indagación, de cuestionamiento, de qué me falta a mí también, ¿no? Para poder también modelar y que esa otra persona vea que yo estoy haciendo el mismo trabajo, en distintos quizás dominios, pero el mismo trabajo. No cumplieron con lo de las respuestas cortas, pero yo voy a seguir con mis preguntas cortas. ¿Mentor es lo mismo que líder y líder es lo mismo que mentor? Bueno, tampoco, no necesariamente. Creo que el liderazgo puede tener como distintos modelos, distintas formas. Cuando hablamos de mentor, estamos pensando en un estilo particular de liderazgo que busca desarrollar y potenciar al máximo las competencias del otro, las competencias técnicas e integrales, digamos. No mira solo lo técnico, sino que mira a la persona en su todo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el tema del desarrollo en su especialidad, pero también el desarrollo como ser humano. Y el mentor busca eso. Sí puede haber líderes mentores, pero no necesariamente todo líder es mentor. Bien. Mariana. Bueno, y quizás digamos, comparto lo que dice Nora con respecto a que no todo líder es mentor, y quizás, también, no todo mentor es líder en muchos aspectos, porque en ese sentido puede haber personas que acompañan procesos de desarrollo increíbles con la gente, pero no son líderes en el sentido de que buscan que la gente los siga, buscan llegar a determinada posición, sino que tienen su rol como formador, de desarrollador de gente, de personas, pero que no buscan necesariamente llegar a un punto determinado. Quizás muchas veces pueden llegar a transformarse en líderes informales, pero no necesariamente significa que todo mentor sea líder, ¿no?
Tengo más preguntas y tengo, también quiero comentario y pregunta de Silvia, pero tengo la última mía corta, espero que la respuesta sea corta, ya la tercera es la vencida. Es, ¿puede haber un mentor que sin discípulos, sin mentí? Y la segunda pregunta respecto a eso es, ¿hay un número que se puede tener? O sea, un mentor puede ser que tenga un solo discípulo, un solo mentí, o que tenga 100, o hay una cosa lógica hay un número, no sé, por supuesto no creo que sea 7,4, pero hay un número, algo que podemos hablar acerca de eso. Pero la primera de las preguntas, por ahí se perdió, es, ¿puede haber un mentor sin discípulos? Yo sí que hago cortito y ya le paso a Nora, digamos, desde mi punto de vista no puede haber un mentor sin discípulos, digamos, un mentor transmite y acompaña a otros, esa es mi mirada, digamos, para hacer una respuesta corta. Y la segunda era de la cantidad. Yo creo que hoy, sobre todo por los medios que disponemos, digitales, se multiplica la posibilidad de mentorear a gran cantidad de gente. Y hoy por hoy yo creo que se multiplica la posibilidad de mentorear a personas a grandes distancias, en gran cantidad de gente, y quizás hasta uno no se da cuenta que es mentor de mucha gente hasta que llega el mensaje, el input de esos otros, en donde uno no se da cuenta la influencia que ha tenido en el desarrollo, ¿no? Yo todavía es algo que me sorprende y que creo que tenemos que como profundizar mucho en lo que nos brindan los medios, en los que nos brinda la comunicación de estos saberes, de las experiencias, de las comunicaciones digitales, que quizás uno está en contacto de muchas personas de modo muy cercano y no es consciente de esto, ¿no? Y me parece que esto nos multiplica la cantidad. Nora, estoy practicando en lo corto. Nora, así termino yo y paso la pelota. Respecto a lo que dijo Mariana, el doctor Juan José Martínez Negrete dice, ¿un mentor requiere contacto continuo o puede ser a distancia? Puede ser a distancia, ¿sí? Sí es importante definir como un modelo de trabajo, ¿no? En tiempo y espacio, pero no es algo de todos los días, es algo que se puede establecer, digamos, con un cronograma, compartiendo lo que dice Mariana en esto de la cantidad. Yo creo que uno informalmente puede ser mentor de muchas personas. Creo que asumiendo el rol de mentor, yo ajustaría un poco el número, también en función de la calidad de vida del mentor, ¿no? Digo, en el sentido de que el mentor en general tiene una especialidad y trabaja en algo, no trabaja solo como mentor. Por lo cual ahí en esto de también cuidarnos, ¿no? En ese proceso, diría que también es limitado si uno hace un espacio como un poco, escucho una pregunta, ¿no? De una técnica de mentoreo, de dedicarme a trabajar con una persona para desarrollarla para algo. Ahí yo pondría un número como más acotado, ¿no? Gonzalo Calvo dice, yo sigo con la docencia. Creo que la enseñanza de la medicina necesitamos docentes mentores y proceso de mentoring en la enseñanza. ¿Ustedes lo ven posible en la universidad? Yo lo veo totalmente posible. El tema es que los docentes tienen digamos, que formarse y habilitar esos espacios, ¿no? Posible está en la medida en que los actores quieran hacerlo, ¿no? Desde mi punto de vista. Silvia, comentario, pregunta. Audio, no te escuchamos. Audio. Ahora, A ver. ahora sí, Silvia. Sí, gracias. Mi conexión es muy mala, así que si se corta no es porque tengo mala onda de pegar el portazo, sino porque es mala la conexión. De hecho, no los veo ahora. Me parece, los quiero felicitar, es magnífico el tema. El desafío del cirujano, y para ser breve, y me parece muy interesante la inquietud de Gonzalo Calvo, estando en la universidad, el desafío del cirujano específicamente es que estamos preparados, o el concepto, o el preconcepto, esa historia que nos precede, de que estamos preparados para tomar decisiones y para ser el que manda y para ser el jefe. Entonces, aparentemente es un concepto casi contrapuesto, el de jefe el de mentor o el de líder.
no estamos preparados para ser líderes. De manera que es algo, una competencia que empezamos a querer desarrollar y buscar cuando accedemos a algún lugar de gestión. Y ahí nos damos cuenta cuánto necesitamos aprender sobre esto de la comunicación y la escucha, la pausa, y estos conceptos que para nosotros son absolutamente nuevos. De manera que es muy interesante poder acceder a esta información desde antes, ¿no? Bien. Jorge, comentario, preguntas. Nada, pienso en general que el hecho de tener que trabajar con terceros, que es obligatorio, y para el cirujano también, obliga a ponerse en un lugar de uno del equipo durante muchas veces para poder liderar desde allí. Y creo que a partir de eso es que uno se transforma, aún sin querer, en el conductor de muchas formas de pensar, porque el ejemplo sigue cundiendo. No tiene demasiada fama lo del ejemplo, pero basta que la persona que da el ejemplo no esté, como pasa cuando alguien se retira o fallece, para que se empiece a recordar lo que dijo como una norma de trabajo que quedó puesta y que mientras estuvo parecía, era tan implícita que no servía para nada. De todas maneras, hubo un mentor, aunque sea implícito, y hubo un mentorí que fue implícito, y por eso aparece la idea del currículum oculto, y por eso la violencia muchas veces está implícita en lo que se hace, con todo cariño, entre comillas, para dejar después la marca de esa forma de tener un discípulo, tener un grupo, y que después se multiplica, y algunas de esas cosas hemos vivido. Creo que pasa por ahí la cosa. Bien. Gracias, Jorge. Totalmente de acuerdo. No sé si hay algunas preguntas más. Martínez Grete dice, un mentorí es un fan del mentor. ¿Es? No sé, ¿Querés Mariana. responder vos, Nora, o lo respondo? Creo que se construye una relación donde creo que el espacio de cierta admiración por parte del mentí puede ser muy interesante, saludable, porque uno es como que está abierto al aprendizaje, pero para nosotras la mirada siempre es de doble vía. Digo, hay algo que también en el mentor se tiene que fascinar con ese mentí, si no es como que pareciera que es un solo caudal que va hacia un solo lado, ¿no? Y ahí se da otra cosa, digo, cuando alguien está fascinado por lo que otro hace, hay posibilidad de aprendizaje, pero creemos que no se explota tal vez la mayor potencialidad del otro, ¿no? Porque la fascinación a uno lo deja como medio parado, ¿no? Como mirando. Bien. Yo tengo dos preguntas. Perdonen, pero tengo muchas preguntas. No sé, como me dijeron que hay que preguntar. Una es, sin lugar a dudas, la mejor manera de escuchar y de proponer, etcétera, es indagando primero, y eso es muy claro y está muy bien como lo han explicado. El problema es que a veces cuando vos tenés un grupo de gente, tratás no sé cómo sería, o de liderar o de mentorear un montón de algunas personas que están contigo, etcétera, también el tiempo es finito en un momento donde todo ocurre rápido, donde uno necesitaría vivir 26 horas por día y no dormir, etcétera, y las cosas pasan. Entonces, el hecho de, sin lugar a dudas, indagar, hablar, proponer, está muy bien lo que ustedes dicen. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacerlo cuando el tiempo es finito? Cuando estoy hablando con una persona a la cual sus problemas me interesan y creo que la relación de sus problemas con el grupo y lo que yo pueda aportar puede ser muy bueno para él y para el grupo, o sea, para todos nosotros, pero que también me están llamando por un paciente, que tengo que ir a operar, que tengo que dar una conferencia, que tengo que estar escuchando una bárbara conferencia de YouLearning. O sea, ¿cómo congeniar una vida que no alcanza? ¿Se entiende esto? ¿Cómo hacerlo en la práctica, esto que dicen que es tan cierto? Bueno, yo creo que en cierta forma también lo hablamos en la charla anterior, en donde decíamos que era
un tiempo interno, ¿no? De cambio de uno en permitirse tomar determinadas decisiones. Y que no iba tan acompañado de un tiempo cronológico, sino como de un tiempo interno de que es un tiempo para tomar determinados, de generar límites, de decir determinados bastas, de tener otro ritmo, pero es un ritmo interno, ¿no? Yo creo muchas veces que nos cuesta generar un orden diferente, ¿no? Al que estábamos acostumbrados. Entonces, eso, desde mi punto de vista, requiere un diseño. A veces requiere sí parar, y que eso es lo difícil, y rediseñar la forma de llevarlo adelante. No sé cuál es tu mirada, Nora. Y que yo creo que lo que dice Mariano es algo que opera mucho internamente. Uno cree que si parte de la propuesta, la cosa se resuelve más rápido. Y lo que tenemos que mirar es el resultado. Si con la propuesta yo logro que el otro haga lo que yo espero que haga. Ahí es donde, si la cosa no funciona desde ese lugar, es que me tengo que detener a rediseñar algo. No puedo ir por el mismo camino si no voy a tener el mismo resultado. Y a veces no es una cuestión tanto de cronos, de tiempo cronológico, sino de darme interiormente ese tiempo para ver algo antes, ¿no? Pero claramente lo que decís, la mirada es esa. No tengo tiempo para escucharte, te digo lo que tenés que hacer. El punto es si desde ahí yo estoy logrando lo que quiero lograr de ese otro. Y si no lo estoy logrando, me tengo que detener a hacer ese rediseño, ¿no? Jiménez Barahona pregunta, Jorge Jiménez Barahona, si el mentor nace o se hace. Mariana. A ver, desde mi punto de vista hay una predisposición a ser mentor en muchos aspectos. Hay personas que ya desde el colegio, o sea, desde chicos, ¿no? Les ha gustado acompañar procesos de otros y requiere de una entrega y una dedicación que no todo el mundo siente el llamado para hacerlo, ¿no? Por eso decíamos que hay una diferencia entre ser mentor, líder y jefe, ¿no? No necesariamente. Así que yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Hay mucho trabajo personal y hay una predisposición y una entrega que eso también tiene que venir con la persona, ¿no? Y inquietudes personales. ¿Nora? Sí, comparto lo que decís, y también a veces, un poco como decía Jorge en su comentario, hay nuevos contextos que te ponen a tener que desarrollar algunas competencias que uno no tiene. Y creo que ahí podemos desarrollarlo, el punto es cuánto voy a disfrutarlo también, ¿no? Disfrutarlo en el sentido de sentir que algo mío importante se va con eso que estoy haciendo, ¿no? O solo tengo que cumplir un rol. Claramente, si hay una vocación, en lo que sea, yo creo que siempre como más, está más canalizado, ¿no? Es más, está más disponible. Pero creo que también se puede construir. Yo tengo, después paso el micrófono, pero tengo les prometo que es mi última pregunta. Una vez escuché o leí, no me acuerdo, que alguien decía que un mentor no es el que te enseña una manualidad, una técnica, por ejemplo, lo que sea nosotros, a operar algo específicamente, sino el mentor es la persona que, decía este comentario, este artículo, que era el que te ayudaba a poner tus objetivos de vida profesional y que te daba algunos consejos para poder alcanzarlos y para poder disfrutar el trayecto hasta alcanzarlos. ¿Es así o no es tan así? ¿O es demasiado poético y en la práctica no es eso? O sea, ¿un mentor es el que te enseña una técnica o es el que te ayuda con algunos consejos? Ahí son dos dimensiones de mi punto de vista de un mismo objeto, ¿no? Yo creo que apuntás a resultado y proceso. Un mentor es el que ayuda a lograr buenos resultados, una buena técnica o la enseñanza de un determinado procedimiento, pero al mismo tiempo
enseña procesos, cómo hacerlo desde una calidad de vida razonable, de la mejor manera, desde un respeto hacia el equipo, hacia el otro, desde un determinado marco ético. Entonces, desde mi punto de vista, creo que van de la mano. Es proceso y es resultado, ¿no? ¿Nora? Sí, yo creo que si miramos el mentoring como proceso dentro de una compañía, de una empresa, está muy orientado a lo que decís, Mariano, porque en realidad generalmente los mentores no son de tu especialidad. Un gerente de finanzas mentorea a alguien de marketing, por ejemplo, porque se trata de hacer ese cruce de experiencia de vida y no tanto de lo técnico en juego. Pero si miramos un poco lo que les estamos proponiendo ahora, ¿no? Del líder mentor, ahí voy más por la línea que dice Mariana, que es algo que también estamos construyendo, ¿no? Decir, bueno, yo con mi equipo hay una relación de un saber técnico y hay una relación que tiene que ver con la experiencia de vida. Creo que se pueden aunar, pero lo que leíste viene de algún lugar, digamos, bastante fundado, porque hay una mirada de la riqueza que se puede dar en este cruce, ¿no? De saberes. Jorge, ¿algún comentario o pregunta final? Jorge, no sé si me escuchás, no te escuchamos. Ahí está. Ah, Sí, está no, perfecto. no, a mí me deja conforme la charla, no podría inventar nada nuevo. Creo que de todas maneras, en cada momento de la vida, puede ser que haya alguna figura que actúe como mentor, como guía. No tiene por qué ser el líder, pero a lo mejor puede ser el que ilumina el camino en forma transitoria. Podría ser un mentor transitorio, si ustedes quieren, que es el que en esa situación, en ese momento, tiene influencia para tomar determinaciones. Y después eso va quedando y transformándose experiencia y Dios mediante en el ser de cada uno de los mentí, que viene tomando lo que recibió para hacer su propio yo. Creo que pasa por ahí. Daniela Díaz, hola Daniela, pregunta si, está bien, ustedes dijeron que no es lo mismo mentor, jefe y líder, y dieron las diferencias muy bien, pero ella pregunta, ¿pero puede ser alguien que sea mentor, jefe y líder, las tres cosas? ¿Puede dar eso? Sí, sí, de hecho hay casos, por supuesto, claro. Bien. Sí. Y yo les preguntaría, entonces, ¿el mentor es mentor de ese mentí, de ese discípulo, para toda la vida? ¿O uno va cambiando de mentores a lo largo que va evolucionando en la vida? Y el mentor, así como el mentor va cambiando de discípulos a partir de que los forma. Esta es mi última pregunta en serio porque estamos 3 minutos pasados. Yo creo que sí, que uno va eligiendo y el mentor también va eligiendo, ¿no? Digo, se eligen desde los dos lugares, ¿no? Y el tránsito del aprendizaje hace que uno también necesite a veces esa nueva mirada, ¿no? Mariana, un comentario final y cierre. Y terminamos. No, creo que esto es un proceso sumamente rico que yo creo, como acaba de decir Nora, se tiene que elegir de los dos lados y se va eligiendo con el tiempo. Quizás también respondiendo a la pregunta, uno va teniendo distintos estadios de desarrollo, de crecimiento y los ambientes van cambiando. Así que creo que, digamos, van cambiando, pero al mismo tiempo uno se va conectando con los ambientes en los que está. Estos procesos permiten la conectividad, yo creo que acentúan la conectividad, es un elemento muy importante. Así que bueno, ese sería, digamos, es un proceso que ha existido desde muy antiguo y muchas veces nos olvidamos que tenemos estos recursos que son fundamentales para el armado de equipos, para el desarrollo de nosotros como profesionales y de nuestra proyección como personas integralmente, ¿no? Gracias Mariana, gracias Nora, que te mejores. Gracias Jorge, gracias a todos los que están conectados y nos vemos el martes en el curso de Percutánea y el jueves en la próxima clase de este curso. Hasta luego a todos. Gracias a todos, hasta luego.